Vale. Entonces llamamos al primer ministro de CDSFQ de Ecuador. Venga, aquí estoy. Vale. Cuando empieces a hablar, empieza tu tiempo, ¿vale? Muy buenas tardes a los que están en Ecuador, muy buenas noches a los que están en España, en México no sé qué hora es, y bueno, muy buenas noches. Esta casa cree y veía acabar algún día. Cuando recordamos un poco sobre la historia de todos los imperios, en un imperio que la anterior vez debatimos, el imperio inca, el imperio romano, el imperio greco, y básicamente toda la historia de estos imperios nos cuenta que algún día van a tener que acabar. Capaz, como el imperio heleno, que duró gran cantidad de tiempo debido a sus grandes fuertes pilares, es como el imperio romano, que básicamente lo que hacía es abarcar gran cantidad de tierra. También como el imperio inca, aquí en la zona que nosotros nos situamos, que básicamente estableció una red de comercio, no obstante imponía cosas a cada los países. Definiendo como el status quo y hablando de esta forma política que se quiere implementar, como es la moción que esta casa cree que todo imperio debería acabar algún día, establecemos como status quo y como ecuatorianos, como latinoamericanos y como países que aún no han sido desarrollados, como son los países capitalistas, como son el imperio de Estados Unidos, la Unión Europea y el imperio chino, estamos conscientes y somos sumamente conscientes debido a que nosotros vivimos esto de acá. Vivimos no una imposición, no la imposición de un imperio a la antigua, donde abarca territorio con, ¿cómo se llama?, con militares o imponía cosas a otros, sino vivimos aquí básicamente, se podría decir, un imperialismo más sutil. Cuando definimos hacemos mención a un filósofo reconocido como es Michel Foucault, donde decía que el poder no se tiene si no se ejerce. En este caso, básicamente, el poder que ejerce, en este caso vamos a hablar específicamente, solo por este ejemplo, vamos a hablar de ¿cómo se llama?, del imperio de Estados Unidos, sobre países que aún no están desarrollados. No obstante, este poder, vamos a llamar a enumerar los tres argumentos, como son el económico con el cual los imperios ejercen e imponen a un país. Más adelante los tocaré más a profundidad. Después viene el argumento político, el argumento ideológico en el cual sea potencias, como se llama, que tengan una ideología de derecha como Estados Unidos, o sea, grandes imperios como la que tengan una ideología básicamente de izquierda, se imponen a estos demás, ¿cómo se llama?, subdesarrollados. Y déjenme a ustedes contarles una historia que es muy conocida acá en este país, y es la historia del caso Chevron. Como que ustedes conocerán, una compañía de petróleos de Estados Unidos que viene acá a Ecuador y explota todo el petróleo ecuatoriano. Señores y señoras, esto tiene repercusiones no solo en, ¿cómo se llama?, en que los trabajado aquí en Ecuador han sido pagados poco, han pagado básicamente lo mínimo, y se ha producido un daño ambiental enorme en el Ecuador, en una reserva ecológica. Por favor, siga con su punto, Carlos. En un Carlos, mundo globalizado, la desaparición de imperios quiere decir que van a dejar de entrar compañías del resto del mundo a otros países. es exactamente donde quería llegar. Y es exactamente donde vamos a redundar. Porque ustedes sabrán, como países como son Ecuador, han sido manipulados, han sido sometidos por la economía, por una economía yanqui, por una economía capitalista que ha explotado básicamente y ha dañado todo el medio ambiente ecuatoriano. En este caso específico, todo el Yasuní ITT, que básicamente es una reserva a nivel mundial que se ha favorecido en el Ecuador, ha sido dañada y perturbada por una empresa capitalista. Es decir, no hablamos aquí de una imposición a gran escala, sino una imposición más sutil. Y esto es lo que nos decía el gran filósofo Michel Foucault, que cada vez el poder se vuelve más sutil y cuando el poder se vuelve más sutil, se vuelve más peligroso. Entonces, vamos a estructurar mi discurso y voy a comenzar con el argumento económico. Y una vez contada esta historia, con todos los países que han sido aplastados, que básicamente han sido explotados por estos grandes imperios, son los que son las consecuencias. Por esto creemos que todos esos imperios algún día deberían acabar y deberían dejarse de meter básicamente con su ideología, con empresas que lo único que vienen es acá
primero, a destruir a las empresas, a los emprendimientos nacionales. Segundo, se llama a sacar todos los países y llevárselos a su país, cuando su país tiene su riqueza para sobresistir y los países nada de riqueza por donde empezar. Entonces, no da florecimiento a la... por favor, siga con su punto, Itam. ¿Qué pasa con las economías de los países cuyas exportaciones dependen de estos imperios? ¿Quién les va a comprar que tengan una economía independiente si no tienen a quién venderles producto? Es que ese es donde quería llegar. Porque tienen ya un mercado nacional en el cual si el producto es bueno y se vende al extranjero, ¿por qué no se puede? Aquí no hablamos sobre una imposición de básicamente de un país que está bien, porque una vez que está un país que está bien, está desarrollándose y está exportando más. Estamos hablando aquí que no tiene esa capacidad de exportación. Entonces le pido por favor que se humanice, que esté básicamente de todo el daño que estas grandes empresas, básicamente bien. Una vez dado la razón y la evidencia de ese argumento económico que sostiene, que básicamente que los imperios, que los grandes imperios han venido a ser acá en los países que aún están desarrollados, es enorme. Pasando después y anclado con un vínculo lógico, el argumento político y es el argumento ideológico que todas estas potencias han producido en la política y en la ideología de los países, es el lamento. Este argumento ¿cómo se llama? Del capitalismo arraigado que ha llevado a una aristocracia, una aristocracia, a una oligarquía de poder aquí en los grandes países donde se han conformado por una ideología supuesta allí, que básicamente el poder esté en el último, en una zona determinada de la población. Y pasamos, porque no tengo el tercer argumento, es el argumento militar. Ustedes me pueden decir, ¿qué pasa con Estados Unidos cuando invadió Irak? Por un sub que tenían allá armas nucleares y no encontraron nada. Básicamente, solo por buscar petróleo. Y ustedes piensan que no queremos acabar algún día con estos grandes imperios que han básicamente manipulado y se han aprovechado de los países subdesarrollados que hoy en día conocemos. Hemos mencionado el caso de Ecuador porque es en el país donde yo vivo. Y no tengo miedo al decir que alguna vez estos grandes imperios básicamente deberían acabar. Muchas gracias. Al primer ministro, nada más una nota a un lado. Iago, no te preocupes, Javi. Iago, tú te puedes encargar de marcar el tiempo y ponerles. Tú, Javi, perfecto, ok, vale. Pues gracias al primer ministro por su discurso. Y bueno, ya vamos a salir de oposición para que continúe con su discurso y, como siempre, el tiempo inicia cuando empieza su discurso. Sí. Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos. Listo. Buenas con todos, mi nombre es Micaela, soy el líder de la oposición. ISA cree que imperios deberían acabar algún día, es la moción. Nosotros no estamos de acuerdo con esta moción por los siguientes argumentos que voy a mencionar. Primero me gustaría decir que no creo que Estados Unidos es un imperio. Estados Unidos es una potencia mundial, pero no llega a ser un imperio, ya que un imperio es más un sistema conformado por varios territorios, o se podría países, no necesariamente que todos sean una potencia, sino que sean, que tengan características que entre ellos se puedan sacar beneficios. En primer lugar, mi argumento con un enfoque económico. Los imperios han servido muchísimo para la economía. ¿Y por qué esto tiene un aspecto positivo? Porque dentro de los imperios se permite, lo cual genera estabilidad económica en todo un bloque. Es decir, se pueden comercializar productos. Listo. Bueno, nosotros no creemos que los imperios se deben acabar porque generan en el para todo el territorio en el cual se encuentran posicionados. Permite la competencia entre empresas o no necesariamente una competencia entre países, porque más que nada una división descentralizada de poder político. Entonces, todos forman parte
de un imperio el cual les otorga, por decir, una ciudadanía al ámbito político, digámoslo así. Otorga a las personas que viven dentro de ese imperio una ciudadanía, la cual al mismo tiempo les da derechos y obligaciones a estas personas. Entonces, en el extenso territorio en el cual se asienta el imperio, uno de los derechos que se les da a estos ciudadanos es que pueden circular libremente dentro de todo el territorio. Entonces yo no veo por qué está mal ya acabar un imperio si da este tipo de beneficio económico, este tipo de beneficio político. En tercer lugar, me gustaría mencionar un enfoque cultural. Si nosotros decimos acabar con los imperios, estaríamos imposibilitando la multiculturalidad. Entonces, nosotros por eso estamos a favor de un extenso territorio con diferentes culturas, diferentes religiones, diferentes tradiciones, permite que se enriquezca la cultura, permite que las barreras sean... Entonces, ¿por qué crear barreras? Mejor podemos crear algo mucho más grande en donde se puedan recibir. También en el ámbito cultural se enriquecen instituciones, como mencioné anteriormente. La religión es más fácil, se crea una idea y por el hecho de saber que todos pertenecen al mismo imperio, que todo parte de ese gran cuerpo que es el imperio. En cuarto lugar, me gustaría mencionar un enfoque social. Si para que se acaben los imperios, como podrán saber en la historia, por ejemplo, el imperio austrohúngaro, ¿qué fue lo que pasó? Empezó una guerra, porque todos trataron de delimitar el espacio al cual ellos creían pertenecer, pero no se dieron cuenta que realmente todos pertenecían al mismo espacio. Entonces, no es positivo que saben los imperios, puesto que crean vida de las personas y saben lo peor del el egoísmo y la maldad, mientras que en un imperio se promueve más el estado natural como es la bondad, la solidaridad. Quito, concedo su POI. ¿Usted está consciente que no podemos hablar de competencia cuando consideramos a la señora María de la tienda contra una empresa grande como es Apple? ¿Me podría explicar, por favor? Muchas gracias. Bueno, le recuerdo, señor líder, que es un debate sobre los imperios y que deberían o no deberían acabar, si la señora María recibe o no beneficios por parte de la empresa Apple. Continuando con lo que especifica. Listo, entonces, luego de mencionar el ámbito económico, el ámbito cultural, el social, nosotros no creemos que los imperios se deban acabar algún día, porque la cantidad de beneficios que los imperios otorgan a los ciudadanos que residen como parte del imperio son muchísimos, como ya los mencioné anteriormente. También me gustaría mencionar que se reciben beneficios por parte, por ejemplo, de lugares en donde la tecnología está más desarrollada y ellos dan tecnología a otros países donde se hace agricultura, por ejemplo, y es un beneficio mutuo, un acuerdo mutuo. Entonces, muchísimas gracias. Gracias a la líder de oposición. Ahora pasaremos al viceprimer ministro para que nos dé su discurso. Igual veces, su tiempo empieza tan pronto como empieza a hablar. Bueno, ¿ya empiezo? Cuando quieras. Ya. Buenas tardes a todos y, bueno, buenas noches, en dependencia del horario.
Antes que nada, quisiera recalcar las palabras de aquí nuestro gobierno y volver a replantear el status quo, ya que parece que no se ha tomado muy en cuenta. Primero que nada, en nuestra queridísima oposición hablaban de que al nosotros querer acabar con ello, lo que buscábamos era crear violencia, crear maldad, egoísmo. Al contrario de todo esto, nosotros lo que buscamos es eliminar estas barreras y mantener una mayor igualdad. Queremos estados que respeten. Un imperio, señores. Un imperio es una nación que se caracteriza primordialmente, a pesar de su multiculturalidad, de sus varias ideologías, de sus varias monedas, se caracteriza principalmente porque estos imponen su poder, imponen control, imponen ideologías. Y es esto específicamente lo que queremos acabar. No estamos hablando en ningún momento de eliminar una nación con todo lo que esto representa. Estamos hablando que queremos dar fin a una cosa. ¿Y qué es esa cosa? Es esta imposición que ellos tienen todo el tiempo. Entonces, con este marco ya aclarado, vamos a plantear nuestros 3 principales argumentos para poder defender el por qué nosotros creemos que los imperios sí deberían acabar algún día. Primero que nada, el aspecto económico. Estos imperios se caracterizan principalmente porque tratan de buscar un monopolio económico entre ellos. Estos monopolios económicos lo que hacen es, a pesar de que sí permite la libertad a otros países para que ingresen y se excluyan de estas económicas, buscan en la mayoría de casos imponer su economía sobre el resto. No estamos hablando de que no se hacen acuerdos, como bien explicaba nuestra oposición, de que se acuerdos de los bloques. No estamos hablando de eso, estamos hablando de que estos acuerdos son mayormente planteados por estos imperios, que lo que hacen es, como tenemos más ventaja nosotros, ustedes tienen que seguir, pueden aceptarlas, pero obviamente la gran mayoría de naciones, cuando busca estos beneficios, lo que hace es someterse a estas imposiciones que plantean estas naciones. De igual manera, establecíamos nosotros que una nación, un país, no se puede imponer del resto de esta manera sobre el resto. Por lo tanto, estos imperios tienen que por lo menos disminuir este poder, tienen que controlar este poder para que pueda existir una mayor igualdad, una mayor equidad entre todas las naciones. De igual manera, como bien explicaba nuestro queridísimo primer ministro del gobierno, el argumento militar. Y aquí hay una cuestión sumamente importante que en ningún momento la oposición nos llegó a especificar. Hablamos de que esta imposición que plantean estos imperios mayormente deberían ser controlados por otros entes, pero no es hecho. Y un claro caso con esto es el ataque militar que hizo Estados Unidos hacia Irak. Esto fue una imposición militar. Ellos decían que estaban de la libertad, estaban buscando esas armas nucleares, pero sin embargo, cuando llegaron allí, lo que encontraron fue solamente petróleo, del cual se adueñaron para su propia economía. ¿Es esto correcto? Están argumentando entonces que esto se puede permitir, que una nación, por no tener tanto poder como otra, debería someterse a la misma. No parece lógico, no parece correcto, y al mismo tiempo no sustenta estas barreras que estaban promocionando. Entonces, de igual manera, un claro caso, hace unos días se encontró en las noticias acerca de que la mayoría de drones que Estados Unidos había lanzado a este país, en vez de estar en las posiciones que dijeron iban a ser 5% de los mismos, estaban en posiciones no acordadas. Entonces, casualidad, ¿qué cantidad? Estaba rebotando hace unos minutos el argumento militar de que estos imperios no deberían imponerse de esa manera sobre otras naciones, ya que practican su propia libertad al imponerse sobre ellas. Entonces, como un último argumento, tenemos político. El argumento político, al contrario de irse contra el enriquecimiento cultural de un país, que se haya mayor, Al contrario de esto, nosotros lo que tratamos de especificar con esta coerción, pues lo que hacen es imponerse sobre otros países. Y un claro ejemplo entra en los libros de historia de Cuba. Este país, después de haber luchado aproximadamente casi 100 años contra el Imperio Español, una vez ya obtenida esta libertad, Estados Unidos brindó militar, ya que ellos necesitaban las armas para poder continuar
y finalizar este proceso de independencia. Sin embargo, Estados Unidos lo que hizo fue de igual manera apoderarse de esta nueva independencia, de este nuevo gobierno, para implantar entonces su poder ideológico, su poder político, sobre todo existió de parte de Estados Unidos, a pesar de que era una nación que busca la igualdad y la libertad entre países. Lo que hizo fue prácticamente coercionar este nuevo que había realizado el país para entonces adueñarse de él y poder en su momento mágico, por así decirlo, tomar el control. Entonces, estas tres razones que hemos planteado aquí por parte del argumento político, el argumento y el argumento militar, sostienen el por qué nosotros creemos que un imperio sí debería acabar en su momento. Debería acabar esta imposición de poder, de querer controlar sobre los demás países. Doy punto de información o de pregunta ahí. ¿Qué le pasa cuando el poder militar le permite a Estados Unidos intervenir en Corea del Sur para que esta no sea invadida por Corea del Norte y entonces protege también los derechos humanos de cientos de ciudadanos del mundo? Claro, estoy totalmente de acuerdo con usted en que este es un buen uso del poder militar que se tiene, pero estamos hablando, esta reacción, este movimiento fue realizado a través de un acuerdo previamente hecho entre Corea del Sur, que buscaba su propio beneficio, y Estados Unidos, el cual lo que buscaba era defender a esta nación. Pero, por ejemplo, con el caso que habíamos planteado antes, con el caso de Irak, en algún momento Irak estuvo de acuerdo, sí, invada nuestro país, mata a todas las personas que usted quiera, porque estamos seguros nosotros de que van a encontrar armas nucleares en nuestro país. No parece coherente. Cuando existe un acuerdo mutuo entre esas naciones, cuando es a través de un equilibrio entre las naciones, entre los imperios, ahí sí existe un equilibrio, existe un respeto entre los mismos, y eso se puede sostener. Pero lo que estamos buscando es que se viene esta continua imposición sobre los demás, aún en un momento en que no están de acuerdo. Entonces, eso sería todo, recalcando nuestro documento económico, que prácticamente, bueno, muchísimas gracias. Gracias a la viceprimer ministro, su discurso, al vicelíder de oposición, para que nos proporcione con el suyo. 7:10 está perfecto, según Javi. Vale. ¿Aló? Escuchamos. Ya, dame un segundito, voy a poner mi cronómetro aquí al lado mío. Ya, ¿puedo comenzar? Claro, cuando quieras. Comienza. Bueno, estimada jueces, buenas noches acá en España, Ecuador, buenas tardes. Estimado gobierno, saludamos a todos. Y quisiera introducir un breve punto histórico en el que tendremos, para entablar este debate, tenemos que entender la evolución del imperio en la actualidad. Hoy en día podemos hablar de un imperio como el que fue hace miles de años, como el imperio inca o el imperio greco, etc. Hoy día el imperio ha evolucionado a un punto en el que más se maneja como bloque económico, no ya como un imperio en el que se veía en el tiempo antiguo, que era sumamente, por supuesto tenía su evolución interna, pero a nivel actual a una velocidad increíble. Entonces, el imperio que entendemos, nosotros lo entendemos como más un bloque económico, una congregación de naciones que están ahí para sus múltiples beneficios, como lo dijo la líder de oposición, que comparten distintos atributos que lo común. En este ámbito, yo quisiera decir al gobierno que ellos plantean acabar con esta imposición que los imperios están ejerciendo contra países y se han equivocado desarrollados. En la actualidad conocemos a estos países como en vías de desarrollo. Imponiendo esta imposición, ellos plantean que se debería acabar. Pero si es que esta se acabaría,
Dando fin a esta imposición generarían más problemas que los voy a mencionar. La moción es: esta casa cree que los imperios van a acabar algún día. Nosotros no estamos a favor de eso. Nosotros estamos en contra de que los imperios deberían acabar algún día porque trae varios beneficios que les hemos planteado y ya los ha mencionado mi líder de oposición, que los voy a enumerar y los voy a ir complementando con las ideas del gobierno para que vean cómo estos funcionan y se contradicen. En el primer punto ha mencionado el ámbito económico. Los imperios son muy grandes, económicamente están muy enriquecidos, son muy fuertes. Los imperios sustentan y brindan, sea tanto como tecnología o capital, a otros, sus partes o incluso en el sector externo, territorios externos. Entonces, planteamos que no se debería acabar los imperios porque estos contribuyen al aspecto económico mundial, financiamiento, carácter tecnológico, y funciona el sistema actual. Tenemos que ver que el sistema actual es un sistema que tiende a ser capitalista y que estamos pensando que el gobierno está siendo más allá en el ambiente social que no se puede dar en la actualidad. Si bien es una tendencia que está creciendo, se puede experimentar esta enseña que el capital es la mejor forma de que se puede entender las partes, funcionar la economía. En segundo lugar, hemos mencionado un cultural. En el imperio del día de hoy que yo describí al inicio de mi ponencia, les voy a dar un ejemplo como la Unión Europea. La Unión Europea es muy rica en su cultura. Varios países internos a la Unión Europea con cultura, la cultura es muy diversa, tienen una propia moneda, y esta sociedad que se crea entre todos genera que todos se rijan hacia una mejor forma de convivencia y mejor forma de vivir. Yo les quisiera preguntar que si un imperio se acaba en el día de hoy, se generaría muchos conflictos como bélico. Uno de estos sería el territorio. Pero se acabaría el día de hoy. No tendrían su fin común, sino que más bien se crearía un problema social terrible. Y para finalizar, recalco este tema en el que la moción contiene el algún día, que es un tema muy utópico y que pensamos el gobierno lo ha tomado muy a pecho del día de hoy. Estamos planteando una visión muy futura que lo ha ejemplificado con cosas del presente y no ha llegado a soportar su fin. Entonces esta casa no está de acuerdo que el imperio debería acabarse algún día. Gracias. Agradecemos por su discurso al vicelíder de oposición. Con esto terminamos el debate que se da en cámaras altas. Y pasaremos ahora al de cámaras bajas, comenzando con el miembro de gobierno. Y cuando empiece a hablar, cuando esté preparado, empezamos a contar su tiempo. ¿Puedo ya? Oye, te escuchamos. Muy buenas tardes a los miembros del jurado, a las cámaras altas. Reputación intentando refutar, porque la verdad es que los miembros del gobierno, de la oposición, no me han expuesto ningún argumento de forma clara. En primer lugar, les ponía un argumento económico en el que nos decían que Estados Unidos no era un imperio, una cosa que a mí me parece, la verdad, bastante increíble. Estados Unidos es un imperio porque ejerce su dominio sobre los países de África en los que explota su materia prima y no les deja ni desarrollarse a nivel nacional ni desarrollarse a nivel internacional.
Además, también mencionaba que los imperios permitían a sus ciudadanos circular libremente por el territorio. Pero, perdone usted, cuando ese ciudadano decide salir del territorio, porque tiene familia fuera, porque decide salir a conocer el mundo, porque le sale una oportunidad de trabajo y de rehacer su vida, cuando sale, si ese imperio no le permite salir del país o del territorio que posee, ¿qué clase de libertad posee este ciudadano? En segundo lugar, nos exponía un argumento social en el que exponía que un imperio tenía pluralización cultural. Perdone, pero si a usted no le, si a los señores de la oposición no les convence que yo exponga ejemplos de argumentos de imperios antiguos o el imperio romano, yo les puedo exponer el ejemplo del imperio nazi. Díganme a mí qué clase de pluralización cultural tenía el imperio nazi cuando se dedicaba a matar a los judíos y a la gente que no exponía su ideología. Seguidamente nos exponía un argumento económico en el que nos decían que se favorecían las importaciones y las exportaciones en los imperios. Tampoco entiendo qué clase de importaciones y exportaciones se producen en un imperio cuando, por ejemplo, Rusia está en conflicto con Estados Unidos y entre ellos ni se producen importaciones ni exportaciones, ni tampoco acuerdos. Enseguida le concedo su punto, por favor. También nos decía que no podemos considerar los imperios antiguos, pero yo, por ejemplo, en mi extensión consideré los imperios de Rusia, Estados Unidos y los pasados imperios como el nazi, la URSS y otros imperios que se han producido anteriormente. Ahora sí, su punto. Punto, Carlos, por favor. Los bienes que produce América Latina o el resto del mundo. ¿Puede repetir la pregunta? ¿Quién es el principal comprador de todos los bienes que produce el mundo? Pues la verdad es que en este momento no sabría decirle el principal comprador de todos los bienes que produce el mundo, la verdad, porque no puedo usar datos electrónicos y no tengo a mano esa información, pero le aseguro que dentro de los países que no forman imperios se produce una serie de importaciones y exportaciones que abastecen a todos los países y abastecen todas las relaciones económicas que se produzcan. Ahora sí. Bueno, sí, también tengo que refutar un último punto en el que me exponía que la Unión Europea no es rica en cultura y además un imperio. Les recuerdo que la Unión Europea es una unión democrática establecida hace varios años y que ha tenido un crecimiento progresivo. ¿Por qué? Porque los países han querido entrar en esa unión. Los países han querido entrar. No es como un imperio se establece y tú no puedes salir. La Unión Europea es libre de que un país entre y un país salga, si se establecen los protocolos y los procedimientos adecuados. Enseguida le concedo su punto. Bueno, no, su punto, por favor, Itan. Al igual que muchos otros imperios han tenido países que quieren que entren y salen, y es justamente por los beneficios que obtienen los pequeños países gracias a la protección que le dan a estos imperios. Sí, pero ¿usted cree que, por ejemplo, un país de África sometido por Estados Unidos, un país de África también subdesarrollado, dominado por la URSS, o sea, por Rusia, perdón, tiene capacidad de salir y abastecerse? ¿Por qué? Porque los imperios de Estados Unidos y de Rusia han explotado su materia prima y ahora ellos no tienen cómo abastecerse, no tienen cómo desarrollarse, han cortado su crecimiento, han extraído su materia prima y ahora no tienen cómo progresar. Ahora sí, le empiezo con mi extensión y en mi extensión quería hacer una llamada a la historia. Para dar respuesta a la moción hay que mirar marcha atrás. La basaré en que todos los imperios acaban mal algún día, que era el caso de la URSS y el imperio nazi. El imperio nazi, les recuerdo que empezó en lo más alto, elegido democráticamente, de hecho, pero después se convirtió en un imperio y creo que todos saben cómo acabó. En segundo lugar, que viene hilando con la primera extensión, los imperios a largo plazo acaban estancándose. Se ha demostrado en el imperio nazi, se demostró en la Unión Soviética, y seguramente se demostrará en los futuros imperios que quieran crearse, que sean similares a estos anteriores mencionados. En tercer lugar, quiero mencionar que los imperios conllevan un retraso en la evolución. Claramente, porque pongo el ejemplo del imperio nazi, que mientras el imperio nazi estuvo en pie, no se permitían las importaciones, ni las exportaciones, ni el diálogo con los demás países, salvo por Italia, que era un país similar. Por lo tanto, no sé qué clase de evolución tuvo un imperio que solamente se dedicaba al desarrollo místico, a matar a los que no compartían su ideología y a establecer una serie de conflictos bélicos que no llevan a ninguna parte. Perdone, ya he concedido 2 puntos, así que continúo con mi línea.
También quiero demostrarle que cómo se vio en la Revolución Francesa, que usted puede considerar que es un hecho reciente o no, pero la Revolución Francesa acabó con el Imperio francés. La población no quería ese imperio, todo se acaba desmoronando tarde o temprano. También les quiero lanzar una pregunta a la señora de la oposición, preguntándole dónde estaríamos ahora si los imperios prosperasen. ¿Dónde estaríamos ahora si el Imperio Romano hubiera seguido? ¿Dónde estaríamos ahora si el Imperio Nazi hubiera seguido? ¿Dónde estaríamos ahora si todos los imperios que se produjeron en su momento se hubieran desmoronado? También les quiero lanzar otra pregunta, exponiéndola que si fuese bueno, ¿por qué se acaba? Es decir, si un imperio es bueno, si la moción que estamos tratando hoy no tuviera sentido porque los imperios fuesen beneficiosos para la población, la gente no querría que se acabara, no estaríamos discutiendo esto, pero es que discutimos esto porque los imperios son malos, porque los imperios corrompen a la población, como ha mencionado los miembros de la Cámara Alta, porque establecen su propia ideología y establecen su propia economía. Seguidamente les quiero finalizar mi extensión diciéndoles que esta la probabilidad de que esta moción se lleve a cabo, es decir, de que los imperios acaben algún día, es muy probable. Se ha comprobado de que un imperio tiene un principio y un fin, no es como una democracia. El poder corrompe, señores. El poder corrompe. Cuando un líder de un imperio tiene una serie de territorios, este líder quiere más. Y no parará hasta conseguirlo, lo que lleva a conflictos bélicos, conflictos con otros países y daño a terceros, como estamos viendo en el conflicto de Estados Unidos y Rusia, que están causando daño a terceros, como el conflicto de Rusia y de los refugiados, que tenemos ahora uno de los mayores. Como último recurso, como última extensión, quiero proponerle una solución, y esa solución se llama democracia. La democracia es la única solución en imperialismo, donde el poder reside en el pueblo. Los ciudadanos tengan la posibilidad de decidir qué hacer, cómo hacerlo, dónde quieren hacer su vida y qué forma de vida quieren elegir. No impuesta por estos. Muchas gracias. Agradecemos al miembro de gobierno por su discurso, el cual Javier nos dirá si está en tiempo o no. De cualquier manera, pasaremos ahora a escuchar al miembro. ¿Puede repetir? Simplemente agradecemos tu discurso y pasaremos ahora con el miembro de oposición, miembro o la miembro de oposición. ¿Ya se escucha? Te escuchamos. Ok, dejen pongo el reloj. Ahí está. Voy. Damas y caballeros, voy a comenzar este debate primero refutando los pocos argumentos que se han presentado, aclarando la moción para ver exactamente qué es lo que estamos debatiendo, y 3, presentando una extensión. Y la extensión se va a basar en por qué no deberían de acabarse dentro de 3 líneas. 1, la estabilidad que nos generan. 2, el progreso que le permiten hacer otros países. Y 3, el progreso científico que se ha logrado. Entonces voy a comenzar primero refutando lo que se ha dicho anteriormente dentro de este debate, empezando por el argumento de la economía. Y nos dicen que la economía, que los imperios se deben acabar porque son malvados, porque al parecer se impone la economía, y si se impone la economía es malvado, porque de alguna forma exportar es malo y los países deberían hacerlo hacia la nación. Y nosotros decimos totalmente lo contrario, justo por estos imperios que se ha logrado que la economía crezca. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los principales compradores? Especialmente de los países pobres que ustedes tanto defienden, de todos esos árboles que venden, de sus materias primas, de las visiones que arman, es justamente los imperios, como son ahorita, podría hacerse de acuerdo con el otro equipo, Estados Unidos o China o Rusia, o como fue antes los mismos griegos dentro del mundo comprando las ciudades más pequeñas que producían este tipo de cosas y por lo tanto les permitían la economía. Entonces, diciendo aquí que sí necesitamos los imperios porque les permite crecer la economía y porque sí vamos a tener este Apple que no va a permitir tal vez que la señora crezca porque al parecer la señora también hacía iPhones. No estamos de acuerdo. Apple llega justamente a estos países a ofrecer las oportunidades que no hubieran tenido si no fuera porque estos imperios tuvieron la oportunidad de progresar su tecnología y venir aquí con máquinas a ofrecer mejores sueldos y esto. Entonces, ¿por qué no venderlo nacionalmente? Porque la demanda está afuera. ¿Por qué? Porque estos imperios son necesarios para crear este tipo de productos que se vendan. Después nos mandan un argumento ideológico que realmente no nos dice más que el capitalismo es malo en las cámaras, en las primeras cámaras, y yo no entiendo por qué. Porque gracias a este capitalismo es que hemos logrado que estos
estos países progresen y es el método que se ha tenido ahorita o como se tuvo antes en el intercambio. Entonces nos ponen de ejemplo aquí que al parecer el argumento ideológico y militar es el mismo, que Estados Unidos se metió a Afganistán y hasta que no tenía razón para hacerlo y por eso ya son malvados y se tienen que acabar. Pero nosotros no estamos defendiendo que los imperios hayan tenido siempre buenas decisiones, sino que son necesarios. Y claramente si no se hubiera metido Afganistán en ese momento, las repercusiones ahorita serían mucho más grandes cuando ya se estaba generando conflictos en el interior del Medio Oriente con los dictadores que tenían en ese momento. Y aún si no, también el argumento militar es que nadie se queja cuando le piden a estos mismos imperios que vayan y ataquen a Ruanda cuando hay una guerra en sí, o vayan y ataquen a ISIS. Entonces el argumento militar se puede usar de ambos lados. Y también nos pone aquí el ejemplo de, pues sí, ayudaron a Corea del Sur, pero el gobierno de Corea del Sur está de acuerdo. Ahí ya está la ideología del mismo imperio que están atacando, porque el gobierno de Corea del Sur era uno de los dos gobiernos que había en ese momento, de Corea del Norte y Corea del Sur, y ustedes eligieron que el de Corea del Sur era el bueno. ¿Por qué? Justamente porque defendía la ideología de los hegemones, la ideología occidental de proteger el mismo capitalismo que han criticado, la misma vida que han logrado. Y con esto me voy con la extensión que nos dicen prácticamente los imperios son malos porque los nazis eran un imperio. Pero déjenles de explico por qué los nazis no eran un imperio, lo que sí es un imperio. Los nazis no eran un imperio porque un imperio es una colisión de países, tiene diferentes ideologías, diferentes naciones y gentes creciendo en esto. Inglaterra fue un imperio, tenía todas las colonias, tenía a India y a las muchas islas. Estados Unidos podríamos argumentar que es un imperio si utilizamos la idea de Foucault de la primera bancada de que es un imperio porque impone una cierta ideología, porque ayuda a ciertos países hacia su esfera de influencia. Sin embargo, los nazis eran nacionalistas que intentaban conquistar otros países para mantenerlos a su propio nacionalismo y por lo mismo, por cerrados, por definición, no eran un imperio, por lo que se cae todo lo que dicen. África no crece por culpa de los imperios y han bajado su crecimiento, eso es falso. Gracias a el imperio regional de China, África está creciendo a niveles récords que ha crecido su historia porque les están comprando estas cosas y gracias a los préstamos y la deuda que les ha quitado los otros imperios como es Estados Unidos, han logrado desarrollarse a un nivel de desarrollo que ya es mucho más alto que varias naciones de Latinoamérica. ¿No está de acuerdo, Quito? Hola, punto de información. Exactamente como su discurso hostil lo muestra, exactamente la economía hostil americana ha venido acá a sacar el capital de los países que aún no están desarrollados. El capital se saca, que ustedes mismos dicen, porque el propio Ecuador quiere sacar el capital para ganar dinero para que su gente le vaya mejor. Entonces, si es un discurso hostil el progreso, entonces voy a continuar con mi discurso hostil, empezando por la extensión que voy a defender en tres partes. Uno, la estabilidad. ¿Por qué se necesitan estos imperios y por qué no deberían de acabarse? Porque esta estabilidad ideológica, esa estabilidad de que ellos digan, cada quien se mantiene en su zona, que los países no se empiecen a invadir, que ISIS no empiece a atacar a países para llevarlos al extremismo, la necesidad de mantener el control de estos países cuando está, por ejemplo, la Unión Soviética contra Estados Unidos, de no se vayan, no se pasen de la línea. Esta estabilidad es la que mantiene que el mundo pueda seguir en paz y no estén constantes guerras como ha habido cada vez que se cae un imperio, como puede ser cuando estaba cayendo Inglaterra dentro de las guerras mundiales, como puede ser cuando se estaba cayendo Roma. Es la necesidad de un imperio fuerte la que mantiene esta estabilidad y el control ideológico, lo que es ahorita el occidente, la que mantiene las ideas que tenemos ahorita como las Naciones Unidas dentro de los derechos humanos para proteger estos. Si nos quedamos sin imperios algún día, como se está poniendo en la moción, entonces el vacío de poder es lo que nos llevaría a los peligros que ya establecieron mi casa de abajo, los peligros de que se empiecen a pelear pequeñas fuerzas regionales, de que Arabia Saudita vaya y ataque a Israel, entre muchas otras cosas, o Egipto, como se intentó y como se defendió por los mismos imperios que mantienen el control de estos pasos y por lo tanto mantienen la paz. ¿A qué nos lleva esta paz? Esta paz mantiene que ahorita en el mundo donde estamos creciendo, justo gracias a que tenemos esta gran cosa que los pequeños países están logrando, los países están progresando. Como ahorita mismo en Ecuador ha subido el Producto Interno Bruto constantemente, el índice de desarrollo humano todos los años, gracias a las exportaciones que están logrando. Esto se logra por la paz que han mantenido los mismos bajo el control de la zona, porque les permite pasar sin necesidad de estar en guerra o en conflicto. Si no hay guerra ni conflicto, un país puede invertir en sí mismo todo lo que se estaba invirtiendo antes en tratar de mantener la paz, que alguien más está manteniendo bajo el costo de organización, absorbiendo esta organización de mantener la paz en la zona. Y por lo tanto, invirtiendo el dinero dentro de la misma nación, se logra que estos pequeños países progresen y por lo tanto, gracias al imperio, también progresa el resto del mundo. Y si están progresando estos pequeños países porque hay paz y el imperio está obteniendo todo lo que se necesita de lo que están produciendo estos pequeños países, lo puede utilizar para que su dinero extra se vaya al progreso científico. Y este mismo progreso científico es el que lleva a las fábricas, el que les permite sus iPhones y el que crea estas grandes ideas como lo que nos permite ahorita debatir, que es el Skype, que se logra gracias a este surplus que tenemos de dinero, a este superávit que tenemos donde pueden utilizar el progreso.
eso, para defender a la nación bajo un policía internacional y para proteger esto. Entonces, ¿por qué se necesitan estas cosas? Justo para mejorar la estabilidad y progreso, para mejorar la calidad de vida de la gente. ¿Por qué? Porque la estabilidad mantiene la paz y por lo tanto mantiene el valor mínimo de la vida humana. 2, porque el progreso mantiene y mejora la calidad de la vida humana. 3, porque la tecnología nos permite mantener el control de los dos pasados. Por eso mismo, sí debería existir siempre un imperio. Muchas gracias. Gracias al miembro de gobierno por su discurso. Ahora pasaremos a la conclusión del caso de gobierno con la látigo de gobierno. Cuando empiece a hablar, empieza su tiempo. Bien, muy buenas tardes. Señorías, como látigo de gobierno pasaré a refutar algunos puntos que ha mencionado el equipo, que ha mencionado la Cámara de Acción, especialmente el primero de gobierno. Ha dicho que no creían que Estados Unidos es un imperio. Dicen que Estados Unidos es una potencia solo económica. Pues, ¿cómo se explica que las economías de América Latina estén ahora mismo anquilosadas por todo lo que ha hecho Estados Unidos con su política de libre comercio en el sur de América? ¿Cómo se explica que esos países, aunque ellos dicen que no son subdesarrollados, sí se sientan económicamente limitados, donde han aumentado la pobreza y ahora mismo todos esos países que se han deshecho del yugo, porque el imperialismo de Estados Unidos es un yugo de Estados Unidos, todos esos países han deshecho de ese yugo de Estados Unidos, que han optado por la independencia del comercio de Estados Unidos, no han firmado su tratado de libre comercio, estén ahora en desarrollo, que aquí sí podemos hablar de países en desarrollo, porque se han desligado. En la parte rural nos hablaban de que era bueno el imperialismo porque la naturalidad que ofrecía el imperialismo era buena. Señores, señorías, el imperialismo monopoliza la cultura. Tenemos un ejemplo claro en la romanización. El imperio invadía, que colonizaba, imponía todos sus criterios, romanizaba las ciudades. Ahora, actualmente, Estados Unidos lo que hace es establecer sus criterios, tanto económicos como políticos y social, porque Sudamérica ha perdido identidad desde que Estados Unidos estaba manejando todas sus riquezas. Su punto. ¿Cómo explica entonces que gracias a la globalización, consecuencia del capitalismo occidental, hoy tenemos la gran mayoría de las culturas en un solo lugar? Y sabemos México en España, por ejemplo, y podemos tener debates como este si solo se está a un lado de la cultura. Bueno, les hablaba que el imperialismo lo que hace es imponer su criterio. También tenemos otro ejemplo de imposición, y es el ejemplo del imperio británico en África. El imperio británico en África ha destrozado toda la economía imponiéndoles que deben cosechar té, que deben cosechar todo lo que ellos necesitan, porque el imperialismo lo que hace es eso, arrasar las economías locales para su propio beneficio. ¿Le queda claro? Bueno, continúo. Nos hablaban de un argumento social del imperio austrohúngaro, que si no se hubiese limitado, que si creaban guerra. Señorías, si el imperialismo fuera bueno, no hubieran revueltas, no existiera la guerra. Entonces, el imperialismo tiene que acabar, y lo hemos demostrado con nuestros argumentos. Tiene que acabar en algún momento, y se acaba porque crea violencia, crea desigualdad, crea subyugación, y los estados ahora mismo o actualmente no están dispuestos a ser subyugados. Si no tenemos un ejemplo
de las políticas económicas de los países suramericanos. Se están saliendo del yugo. Ya no quieren ser parte de los Estados Unidos, ni depender de ellos, ni económica, ni política, ni socialmente. Cada país ahora mismo está defendiendo identidad, porque, señores, el imperialismo lo que hace es imponer un solo criterio social, uniformidad. Nosotros les hemos hablado de todos los inconvenientes que tiene el imperialismo. No nos habéis dado todavía razones de por qué no debe acabar el imperialismo. Bueno, después de haber refutado algunos puntos concretos, que han sido muy pocos, que nos han expuesto las cámaras altas y las cámaras bajas, pasaré a exponer los puntos de choque. Los puntos de choque son el punto económico. Nosotros hemos hablado de un argumento económico en el que las economías de los estados de Estados Unidos o de Rusia o de cualquier imperio han crecido porque se han fortalecido sus economías locales. Han empezado a trabajar con sus recursos y son países en vías de desarrollo. Solo ahora, actualmente, solo las economías en las que están incursas o en las que los países están interviniendo, como en Colombia o como en México o como en Chile, son las únicas economías que se ven colapsadas por el capitalismo. Están siendo consumidas, la inflación se les está consumiendo, no se les ve que desarrollan y que evolucionan. Actualmente esas economías están en decadencia. Le hemos hablado también de un argumento militar al cual en los argumentos de la Cámara de Oposición no le encontramos puntos de choque. El argumento político en el que deben ser todos los países deben ser independientes. Por todo eso, esta Cámara cree que todos los imperios deberían acabar algún día. Y la historia ha demostrado, la actualidad lo ha demostrado. Muchas gracias. Gracias al látigo gobierno. Pasaremos ahora a finalizar el debate con la participación de quien sería el látigo de oposición. Cuando usted esté dispuesta, nosotros contaremos el tiempo. ¿Listos? Vamos a dejar algo claro. Que todos los imperios hayan acabado a lo largo de la historia no quiere decir que deban acabar. De hecho, la historia dice que cuando acaban los imperios surgen increíbles vacíos de poder que lo único que han causado es, por ejemplo, las primeras 2 guerras mundiales. Entonces, a lo largo de mi discurso les voy a responder 2 preguntas. La primera, ¿por qué surgen los imperios? Y la segunda, ¿cuáles son las consecuencias? Si les puedo probar, primero, que los imperios no solo necesarios y naturales, pero que además sus beneficios son mayores que los daños que pueden tener, habremos ganado la posición Entonces, vamos a la primera pregunta. ¿Por qué surgen realmente los imperios? Aquí nos dice que los imperios surgen por una imposición. Que alguien mágicamente tiene un mágico que es más fuerte y entonces controla al resto del mundo. Nosotros decimos, eso no es cierto. Para empezar, los monopolios económicos son monopolios naturales. La gente tiene baja en producir ciertas cosas y por eso se vuelven monopolios económicos. La gente que sigue en desarrollo les quiere vender sus cosas para seguir saliendo adelante. Además, que el monopolio cultural que dicen es una imposición, nosotros vemos que eso ya pasó. Ya no vivimos en la época de los romanos, en donde los romanos venían y a la fuerza te decían que pensar. Venimos en un mundo donde usamos jeans y comemos hamburguesas porque queremos usar
usar jeans y comer hamburguesas. Nadie te está veniendo a metértelas por la garganta. Creemos que este argumento de imposición pertenece en el siglo pasado, no realmente en los imperios en los que hablamos hoy. Después nos dicen que hay un capitalismo arraigado malvado, pero realmente no nos pueden explicar por qué. Nosotros, sin embargo, les decimos que este capitalismo arraigado nos ha traído la época con mayor crecimiento de la historia, que es entonces en este capitalismo donde nuevos países se pueden volver países desarrollados y pueden realmente salir adelante. Entonces, ¿por qué le decimos nosotros oposición que realmente surgen los imperios? Nosotros les dijimos que surgen los imperios de estabilidad, porque cuando el imperio británico cae tras la Primera Guerra Mundial, se permite la salida del imperio, de lo que se consideran los nazis, y es entonces que a través de un vacío de poder realmente se lleva al conflicto. Cuando no hay policía mundial, no hay nadie que le frene los pies a Putin, que no puede darle armas a Al Qaeda. Si no hay policía mundial, entonces no hay nadie que pelee en contra de los nazis, no hay nadie que acabe con la Unión Soviética. Es realmente cuando no hay un hegemón, cuando no hay un imperio, que perdemos la estabilidad. En cambio, surgen porque entonces Rusia y Estados Unidos se dividen las esferas de influencia y puede realmente haber paz. Y es entonces que los estados exsoviéticos pueden salir adelante, pueden desarrollarse, porque cuando no tienes que estar invirtiendo dinero en defenderte, es que realmente puedes tener futuro. Su punto, Quito. Usted está consciente, ¿me escucha? Usted está consciente que por la ayudita de Estados Unidos y Francia cuando se repartieron el Medio Oriente como un pastel, ahora tenemos el conflicto árabe-israelí que usted lo llama paz. Muchas gracias. Les contesto, hablamos más de eso en adelante. Creemos que si realmente, les contesto eso en mi segunda pregunta, pero vamos a la estabilidad que traen los imperios. La estabilidad que no traen los imperios, por ejemplo, es los agujeros de poder que dejan cuando nadie esté para controlar las economías mundiales. Porque la única razón que tenemos el comercio que tenemos hoy, Estados Unidos controla los mares. Pero vamos a la segunda pregunta donde contesto su punto. Es que es malísimo Estados Unidos porque en su argumento militar que nunca realmente nos pudieron explicar por qué es un imperio, entonces atacan Irak. Nosotros necesariamente todas las decisiones que tengan los imperios son buenas. Preparemos que en muchos casos los imperios han sido buenos para proteger los derechos. Tanto a veces sí invaden Irak y cometen errores, también protegen, por ejemplo, Corea del Sur. Intervienen cuando están siendo genocidios, paran a los nazis para que no continúe ese genocidio. Si no hubiéramos tenido en su momento este contrapeso a lo que sean los nazis, entonces tal vez sí se hubieran vuelto un imperio. Si Estados Unidos no hubiera salido adelante a ponerle un freno a la Unión Soviética, entonces a lo mejor el genocidio dentro de su propio pueblo de la Unión Soviética se hubiera perdido. Creemos que este abuso, aunque sí los hegemones nunca necesariamente cometen las mejores decisiones, en su largo plazo tienen más beneficios que contras. Ellos también nos dicen de su lado que las consecuencias de un hegemón es que no dejan al desarrollo porque entran y se llevan todos los recursos. Sin embargo, vemos que eso es completamente todo lo contrario y que la realidad no está de acuerdo con ese punto. Porque si eso fuera cierto, en el 2008 la economía mundial no se hubiera destruido en la que se destruyó cuando Estados Unidos dejó de comprar recursos. Porque es Estados Unidos, es China, es los imperios que están comprando los recursos y ayudándonos a que salgamos adelante los países desarrollados, los que realmente impulsan. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen el dinero para poder dejarlo, para poder permitir que tengan el dinero para salir adelante. Pero segundo punto, nos dicen, hay ideologías y las ideologías son malas porque los nazis fueron malos. Nosotros realmente creemos que nunca expandieron este argumento, pero lo que nosotros les decimos a nuestro lado es ideologías de Occidente nos han traído cosas como el respeto a los derechos humanos, por ejemplo, que las ideologías occidentales nos traen la igualdad de la mujer. Creemos que tanto ellos nos pueden traer ejemplos malos de las ideologías como nosotros buenos, pero en realidad los imperios los que traen son estabilidad, los imperios nos traen cambios de ideología. Entonces, ¿qué les dijimos nosotros de este lado del debate? En nuestro lado del debate, en las consecuencias, mi extensionista les habló sobre las consecuencias de la paz y hacia el progreso, y cómo la modernización es muy desastrosa cuando realmente no tienes nadie que controle y que mientras tú sufres tus valores tradicionales. Porque en la modernización, cuando estás pasando de ser un país en desarrollo a ser un país desarrollado, pierdes valores tradicionales, sí, pero eso no es necesariamente porque te los quita el hegemón. Eso es porque tú tienes que modernizar, tienes que pasar a tener máquinas, por ejemplo, a cambiar tus medios de producción. En ese momento tú necesitas a alguien que te permita este desarrollo, que te dé el capital necesario. Hablamos de la violencia. En esos momentos se dan tiempo de paz, que puedes realmente salir adelante y
progresar cuando no tienes que estar cuidándote la espalda y puedes reinvertir todo el dinero que creas en salir adelante. De nuestro lado de la Cámara le hablamos de la protección que le implementan estos hegemones, estos imperios a los pequeños países, para que estos pequeños países puedan tener libre tránsito entre ellos de ideas. Y por último, les hablamos del desarrollo tecnológico. Hablamos de que en los imperios es donde se da el desarrollo tecnológico, porque ellos son los que tienen el dinero para poderlo sacar adelante. Que cuando perdemos imperios, perdemos los compradores del mundo, perdemos este dinero que indica tener un poder económico hegemónico, es cuando realmente dejamos de tener ciencia. Y es porque les he probado que son necesarios y que tienen más beneficios que consecuencias, que les pido un voto por la oposición. Gracias. Gracias al látigo de oposición. Con esto da concluido el debate y